Pero ¿cuándo será que los bienes se pueden convertir en males? ¿Cuándo? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Allí hay una imagen que es una alegoría de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo creo que identifican un poco de lo que se trata, ¿verdad? Así que en el Salmo 103, no es precisamente lo que vamos a estudiar, pero me queda como una referencia para iniciar este estudio. Salmo 103, en el versículo 15, dice la palabra: nuestros días son como la hierba, florecemos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos sin dejar ninguna huella. Se oye así como medio dramático, medio drástico, pero créame que así es. La vida continúa, y aunque de repente nos queda, no de repente, pues a veces tenemos relaciones tan estrechas, personas que amamos, que jamás las olvidamos. Pero es evidente que con el tiempo se va diluyendo muchas cosas y finalmente tenemos que continuar los que estamos, entendiendo que algún día vamos a pasar por el mismo proceso, ¿verdad? ¿O alguien se siente eterno? Yo creo que ni nos convendría, ¿verdad? Mire, una de las expresiones literarias que usó nuestro Señor en el tiempo que estuvo en este mundo, usó con frecuencia para enseñar, fueron parábolas. Y las parábolas, bueno, son historias breves donde abordaba hechos comunes, conocidos, que la gente podía identificar, pero la finalidad era presentar una verdad espiritual y que fuese pues fácilmente entendida, por eso eran las parábolas. Y en la parábola del rico y Lázaro, el Señor nos confronta con 4 realidades ineludibles. Una, que la vida es breve y lo que hagamos con ella y en ella tiene un alcance eterno. Fíjese lo que le digo, tiene un alcance eterno, bueno o malo. 2, que el verdadero valor en esta vida no se determina por lo que se posee, por lo que se tiene o lo que se disfruta, sino de cómo se vive para Dios y la actitud hacia nuestros semejantes. 3, que todos vamos a morir. Verdades ineludibles. Y la cuarta, que además es muy controversial, pues que al final de nuestra vida física, de nuestra vida terrenal, solamente hay 2 lugares como destino eterno: el cielo, la eternidad en los cielos, o la eternidad en el infierno, en condenación. En Juan 14:2 el Señor dijo: en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, o sea que sí que es una realidad, si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Dónde está el Señor preparando lugar para sus hijos? En los cielos. ¿Usted tiene una casa allá, sí o no? Ni piense cómo está adornada, ni piense que cuando llegue allá usted le va a poner una florecita. No, ya está perfectamente diseñada por Dios para que usted pase toda la eternidad. Pero también hay un lugar de condenación eterna. En Lucas 12:5 dice el Señor en una de sus enseñanzas: yo les enseñaré a quién deben de temer. Teman a aquel que después dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Y les digo, sí, a este teman. ¿Quién es el único que tiene la potestad de tener la vida y la muerte en sus manos? Dios. ¿Y quién es el único que tiene el poder para echar en el infierno a alguien? Dios. Porque este versículo se ha tergiversado tanto que dice, no, pues está hablando de Satanás. No, Satanás no tiene el poder de mandar a nadie al infierno porque él es el primer huésped del infierno. En todo caso va a ser su hospedador eterno, ¿verdad? De manera que la Biblia no avala la existencia de un lugar donde pagar con tormentos los pecados pendientes.
para que al tiempo por medio de la decisión de una religión, con la ayuda de misas, rezos, pagos de indulgencias, pues llega el momento en que ya logras ingresar al cielo. O sea, eso no lo avala la Biblia. Tampoco avala que reencarnar en diferentes formas de vida será posible, así como muchas religiones orientales consideran que al ir pasando niveles de reencarnación en diferentes entidades vivas, normalmente animalitos, pues van a alcanzar la plenitud y de ahí pasar a un lugar especial en el cosmos. O sea, se requiere más fe para creer en eso que lo que el Señor está enseñando. Bueno, con esta introducción vamos al estudio que a través de esta parábola el Señor nos aclara uno de los temas más controversiales de la Biblia, precisamente. Y dice en Lucas 16, versículo 19, es la parábola del rico y Lázaro. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice: cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino. Está hablando de dos de las telas más caras de la época, ¿verdad? Dice: y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta, lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, en esta parábola Jesús describe a un hombre rico que vestía espléndidamente, una vida llena de lujos, donde seguro pues había viajes, excesos, se deleitaba con fiestas, banquetes, vida de rico, vida de potentado. En contraste, muestra a un mendigo enfermo llamado Lázaro, que permanecía a las puertas de la mansión del rico, anhelando saciar su hambre, dice, con las migajas de la mesa del rico. O sea, seguramente esperaba todos los días que tiraran la basura, que sacaran algún desecho para él poder comer algo. Diferencias así pues hacen evidente la brecha económica y social entre quienes disfrutan de la abundancia y quienes luchan en medio de la pobreza. Sin embargo, a pesar de tener vidas tan distintas, pues ambos comparten un destino común: la muerte. De ahí nadie se escapa. Debo destacar, por el contexto anterior, o sea, no vaya ahí, pero en ese capítulo, Jesús, cuando está narrando esta parábola a sus discípulos, porque les está enseñando a sus discípulos, pues había fariseos que estaban escuchando. De hecho, acababa de hablar acerca de que los fariseos eran avaros, ¿verdad? Pero también eran expertos en las escrituras conocidas. Así que la parábola describe dos hombres que vivían económica y socialmente muy diferente, pero el énfasis de este contraste no es para señalar a quienes tienen riquezas como si tener riquezas es un indicador, un índice de ser malos, o que la pobreza es sinónimo de santidad. No está tratando eso de decir el Señor. Pero lo que sí señala es que más allá de las apariencias externas, lo que importa es el carácter moral, la condición espiritual de la persona, las intenciones de su corazón. Porque se puede ser rico, pero ser sensible, ser humilde. Y se puede ser muy pobre y ser soberbio, ser orgulloso, ser flojo, o sea, ser abusivo, o sea, muchas cosas. Y eso era algo que el Señor constantemente denunciaba de los religiosos de la época, por su actitud hacia el pueblo, ya que estos precisamente creían que la prosperidad material, todo lo que tenía que ver con el hecho de tener un lugar preponderante, era señal de que tenían una buena y verdadera relación con Dios. Ahora sí que cualquier semejanza con la realidad actual
de las doctrinas de la prosperidad y sus orgullosos líderes es mera coincidencia, pero ya desde esa época sí creían estas personas, que ser rico, ser próspero y tener muchas cosas representaba relación con Dios. De manera que Lázaro, un pobre hombre enfermo, sin posesiones materiales, ninguna obviamente, ni amigos, familia que se ocuparan de él, pues solo quizás alguien lo llevaba a la puerta de la casa del rico, donde literalmente lo dejaba en el piso, ya sin importarle lo que podía pasar. De manera que solamente una puerta separaba la opulencia del rico de las terribles necesidades de Lázaro, de su pobreza, su hambre, su cuerpo cubierto de llagas. Dice que los perros se acercaban para lamer sus heridas, una condición lamentable, digna de lástima. Cuando leí yo esto de los perros lamiendo las heridas, recordé algo y me fui al hermano Google a ver eso que yo recordé, de que los perros en la saliva tienen ciertas propiedades medicinales que actúan a favor de ciertas infecciones. No con eso les digo que traigan un perro, no, porque también tienen muchas bacterias. Pero yo recuerdo que en mi niñez eso decían, deja que te lama un perro y te vas a sanar. Bueno, tradiciones, verdad, mentira, no sé, pero aquí a perros que lamían las llagas de Lázaro. Bueno, esto no era para sanarlo, era para, pues ahora sí que enfatizar su pobreza, su enfermedad. Ahora, lo que sí resulta significativo es que Jesús no mencionara el nombre del rico. Dijo, un cierto hombre rico. Un hombre rico que seguramente era conocido por los demás, de familia adinerada, una posición honorable, buenas escuelas, una espléndida heredad. Sí, pero para Dios era un desconocido. Sin embargo, el mendigo, que era menospreciado, humillado por los hombres, sí era conocido por Dios y conocía su nombre. Me llamó la atención. El rico y Lázaro. El rico era conocido, admirado por los demás. Y seguramente conocía de Dios, porque normalmente esos hombres pues venían de familias de abolengo muy religiosas que cumplían cabalmente, normalmente eran escribas, fariseos o personas que tenían una injerencia con la religión. Él conocía de Dios, pero Dios no reconocía su nombre. Una pregunta interesante es que de acuerdo a su manera de pensar y de vivir, cuando alguien considera que el Señor lo conoce, es como ponerse a pensar, ¿qué más importante debe ser? ¿Que yo conozca del Señor o que el Señor me conozca a mí? Fíjese lo que yo reflexioné con esto. Ahora, las razones por las cuales Dios no conocía a este hombre, y estoy hablando de su condición, que seguramente era un gran religioso que cumplía con la ley, son obvias. Él tenía una vida de disipación, donde sus prioridades solo eran disfrutar de los placeres que le permitía su riqueza, que le permitía su nivel social. Y ahí la misericordia a sus semejantes, una vida piadosa, cercana al Señor, de santidad, no formaba parte de su carácter. De hecho, no menciona que haya hecho algo por ayudar a Lázaro, a pesar de que cada día estaba justo a la puerta de su casa mendigando un poco de pan. ¿Usted cree que el rico sabía que allí estaba Lázaro en la calle tirado siempre? Seguramente sí. Ahora, ¿cuáles eran las prioridades de Lázaro? Pues por el contexto de la historia, a pesar de su situación, parece ser un hombre que creía y confiaba en Dios. Pero debido a su condición de pobreza y salud, lo único que anhelaba era un poco del pan que le sobraba al rico. No tenía otra prioridad, de hecho no tenía otra alternativa. Bueno, esa era la condición de ambos, física y espiritual. En el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Ambos hombres murieron. Nos recuerda una verdad, pues a la que todos algún día debemos o tendremos que afrontar, que la muerte es una realidad inevitable para todos los hombres, sin importar si son ricos o pobres, poderosos o humildes. Jesús nos enseña que la muerte no hace distinciones sociales o económicas, y eso nos debe recordar la fragilidad de la vida terrenal. Jesús solamente dice que Lázaro murió, no menciona que haya sido sepultado. ¿Por qué? Porque seguramente a nadie le importó o estuvo dispuesto a pagar por los servicios funerarios. Mire, a la gente pobre que moría en la indigencia, como este Lázaro seguramente, cuando no había quien reclamara el cuerpo, pues ahí lo llevaban a un lugar donde se tiraban los desechos fuera de la ciudad para quemarlos junto con la basura. A ese lugar se le conocía como Sheol, que significa infierno, en referencia al fuego eterno. El Sheol, por la basura que emitía gases, los animales muertos, personas, ahí también de manera muy cercana enviaban a los leprosos, pues siempre estaba emitiendo determinados gases y continuamente estaba prendido. Por eso se le daba una semejanza con el infierno. Ahora, el hombre rico seguramente fue sepultado con grandes honores, dice, fue sepultado. Imaginemos el funeral, una velación digna de un rey, presuntuosos arreglos florales. ¿Por qué digo presuntuosos arreglos florales? Porque ¿para qué cree que son los arreglos florales presuntuosos? Pues para presumir el nombre del que los manda. ¿No se fija que siempre dice ahí? ¿Verdad? Y yo ahora siempre me pregunto, ¿y para qué quieren tanta flor, verdad? Pero bueno, tradiciones. Pero bueno, el ataúd más caro, si ustedes supieran lo que hacen con los ataúdes, bueno, mucha gente llorando, seguramente contrataron plañideras. ¿Sí sabía lo que eran las plañideras? Mujeres que contrataban especialmente para llorar, para que se escuchara mucho duelo, pero había que pagar. Un ministro parloteando lo bueno que había sido ese hombre, ya está con el Señor, porque cuando alguien se muere siempre es bueno, no importa, ¿verdad? ¿Sí se ha dado cuenta? Las personas que más lo odiaban decían, no, pues algo tenía de bueno, y los que lo amaban, pues seguramente lo veían bueno. Para despedirlo, una gran caravana de carros de lujo, una majestuosa cripta con la inscripción, aquí descansa en paz un gran hombre. Estoy describiendo algo que vemos todos los días, pero la realidad era muy diferente. Y después de la muerte, la condición de ambos cambió de forma sorprendente, radical. El hombre rico que en vida disfrutó de los lujos y los placeres terrenales, grandes banquetes, una vida de opulencia, ahora sufría atormentado en el Hades. Tradúzcase, infierno. Mientras que el alma del pobre Lázaro, aquel que mendigaba pan, todo llagado, pues fue tomado por ángeles para ser llevado al seno de Abraham, el padre de la fe y padre del pueblo judío. Ahora se encontraba en su seno, se encontraba con él, recibiendo su consuelo. ¿Qué nos indica? Que la muerte no discrimina, y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. Hebreos 9:27 dice, establecido está para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también como está establecido que el hombre que pues pierde su existencia terrenal, pero nació de nuevo, recibió a Jesucristo como el Señor y Salvador, pues como dijo el Señor, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la diferencia. La historia dio un giro asombroso. Lázaro es llevado por ángeles al seno de Abraham. Ahora, según la tradición judía, representaba un lugar de descanso, el lugar de consuelo para los justos. Recuerde que el Señor en la parábola que hacía, tomar un hecho real, algo que creía la gente, que podía identificar, para mostrar una realidad espiritual. Entonces,
cuando el Señor estaba expresando esto, pues todos estaban entendiendo de lo que se trataba. Y cuando escucharon, el rico fue llevado al Hades, un lugar de tormentos. Imagínense la sorpresa para los fariseos y los judíos y los ricos que estaban escuchándola. El rico terminó en el Hades. Debió escandalizar a los religiosos, los debió molestar mucho. ¿Cómo es posible que ese rico, que seguramente hacía largas oraciones, daba sus diezmos, ayunaba, bueno, a lo mejor no mucho porque hacía muchos banquetes, pero esté en el infierno? Y el mendigo, que solamente estaba tirado en el suelo esperando las migajas de pan, ahora está al lado de Abraham. Para ellos esto era imposible. Mire, para quienes no conocen la gracia de Dios, representada en la obra de redención en Cristo Jesús, es imposible que sin obras, sin recursos, se puedan abrir las puertas del cielo. Esa es la lamentable doctrina de la prosperidad y de otras doctrinas que abusan de la gracia. Lucas 16, 24 dice: entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora el rico sufre tormentos y busca alivio rogando a Abraham que Lázaro, a quien antes ignoraba, ahora él sea el enviado para que calme su sed, aunque sea una gota de agua. Con esto Jesús nos muestra claramente cómo es el lugar a donde va el pecador, pero el pecador que no se arrepintió, el pecador deliberado, el que rechazó la gracia. Porque recuerde que el Señor está enseñando una verdad espiritual. Él está mostrando cómo es el lugar donde va a terminar la gente que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Hades se encuentra en un lugar bajo. El rico tuvo que mirar hacia arriba para ver a Abraham y a Lázaro. Yo no estoy diciendo que está en el centro de la tierra. Recordemos que este es algo que espiritualmente tenemos que entender, ¿verdad? No como muchos que ya ven, hay ciertos lugares en la tierra donde se ve fuego desde abajo, muy profundos, y dicen: miren, esta es la entrada del infierno, y se escuchan las voces de los que se están, no sé, pero el internet es bien chismoso. Y de repente alguien me mandó eso y me dice: mire, pastor, el infierno se escucha desde ahí. Y pues cuántos testimonios de pobres hermanos que fueron engañados con una doctrina falsa, que hasta han dicho: y yo bajé al infierno y ahí me enfrenté, y bueno, no sé cuántas cosas han estado ustedes, a lo mejor han sido testigos o llegaron a escuchar. Pero bueno, el Hades es un lugar de tormento, con llamas de fuego, que producen dolor, una terrible sed que jamás será saciada. ¿Por qué? Porque rechazaron el agua de vida en Cristo Jesús. En Juan 4:10, el Señor dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Por ello, Abraham le responde con una absoluta verdad, pero muy dura, para este desconcertado hombre rico que ahora está en el Hades. Dice Lucas 16:25: hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro sus males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Ahí es cuando los bienes se pueden convertir en males. Ante la petición del hombre rico, Abraham le recuerda cómo, pues estando en vida, recibió tantas cosas, pero al no entender que todas esas riquezas, esa prosperidad,
esa salud, no sé, pues solamente eran añadiduras que por la gracia de Dios le concedía con un propósito. Esto, en lugar de hacerlo agradecido con Dios y misericordioso para con sus semejantes, lo único que sirvieron las riquezas fue para rechazar la fe. Y así fue como su riqueza lo cegó. Y en la búsqueda de los placeres, que es lo que se compra con dinero, se perdió. Los bienes se convierten en males. En una ocasión o dos les he preguntado aquí, ¿cuántos quisieran en este momento que alguien les dijera, te regalo $1,000,000? Ahorita $1,000,000 son 20 millones de pesos. Ahorita ya nadie levantó la mano. La primera vez que lo dije, no hombre, si hubieran. Pero mira, a lo mejor la levantó en su corazón. Pero yo le preguntaba a los hermanos, ¿para qué quieres $1,000,000? O sea, ¿lo necesitas realmente? No creo que debas $1,000,000 o que necesites lo que se compra con $1,000,000. ¿Sabe por qué el Señor a veces nos tiene con lo justo? Porque si nos da más nos perdemos. ¿Sabe lo que dijo el rey Salomón? No me des mucho para que no te olvide, ni poco para que reniegue de ti. ¿Verdad? Bueno, con esta parábola el Señor nos enseña una vez más cómo las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias eternas. El rico vivió para sí mismo, disfrutando de sus posesiones, de los placeres, mientras que Lázaro sufrió, pero mantuvo su fe en Dios. Así que no fue la riqueza lo que condenó al rico, mis hermanos. No nos confundamos. Fue su dependencia a lo material, a la búsqueda del placer carnal. Porque a pesar de conocer la ley de Dios, su lascivia, su egoísmo y falta de compasión fueron evidentes. Este hombre, a pesar de tener los medios para ayudar a Lázaro y quizás a otros más, nunca lo hizo. En cambio, Lázaro, aunque sufrió en la vida, en la tierra, pues por la fe fue recompensado en la eternidad. Abraham le explica al rico la consecuencia de poner su mirada y su corazón en las cosas del mundo, a dedicarse solamente a disfrutar de los bienes, lo que demuestra la responsabilidad de administrar sabiamente lo que Dios nos confía en nuestra vida. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Aplica perfectamente, mis hermanos, para quienes tienen su mirada puesta en las cosas materiales. Versículo 26. Además de todo esto, fíjese, todavía de todo lo que le ha dicho, dice un gran abismo. Por ahí usted puede leer la palabra cima con S, que es un gran abismo, existe entre nosotros. Y ustedes, para los que quieren pasar para acá, no pueden, ni de allá pueden cruzar para acá. Este hombre, además de estar experimentando un gran sufrimiento y dolor, ahora se da cuenta que hay una gran separación entre la gloria y el infierno. Mire, cabe destacar esto. Dice la Escritura que estaba en tormentos, o sea, habla en plural. Tiene mucha sed, insaciable, está en una llama de fuego, pues ya van dos. Pero ¿sabe cuál va a ser el tormento más grave? El saber por qué está ahí. Ellos iban a tener memoria. Ellos van a saber que rechazaron la oportunidad de cambiar su destino. Ellos se van a dar cuenta de lo que representó rechazar el Evangelio de Cristo. Para quienes estén en el cielo, no habrá más llanto, no habrá más dolor. ¿Sabe qué? Porque tampoco habrá más recuerdo. No habrá nada que le haga sentir tristeza. ¿Por qué? Porque usted está al lado del único que puede calmar el dolor. Hay una pregunta que se hace normalmente, y cuando estemos en el cielo, ¿nos vamos a reconocer? Eso quisiéramos. ¿Pero usted qué cree? ¿Qué dice la Escritura?
La Escritura dice que no. Así que disfrute a las personas que ama aquí, porque cuando lleguemos allá, todos vamos a ser espíritu. ¿Se acuerda del hombre, la mujer que tuvo 7 hermanos como marido? ¿A quién le pertenecerá? A nadie. Imagínese, esto es controversial y para muchos a lo mejor ahorita están, entonces ya mi gordo, mi chaparrita, disfrútala mucho, mi hermano, disfrútala mucho. Allá ni cuenta te vas a dar. Va a haber una dicha más allá de lo que tenemos aquí. ¿Sí se pudiera entender eso? Bueno, se los dejo de tarea. Este hombre está conociendo la gran separación entre la gloria y el infierno. Paradójicamente, el rico y Lázaro, mientras estaban vivos, una puerta los separaba, pero después de la muerte, esta puerta se convirtió en un abismo infranqueable. Jesús así establece cómo después de la muerte hay 2 lugares donde el alma de la persona pasará a la eternidad. El cielo, que será el lugar de paz y reposo, o el infierno, el lugar de llama, de fuego, de eterna agonía. No hay manera de cambiar el destino, mis hermanos, después de la muerte. No hay forma, no hay manera, no existe. Aunque ciertas doctrinas afirmen lo contrario o que el infierno no existe, la Biblia nos enseña que este sitio no puede ser ignorado. De hecho, si usted se da cuenta, Jesús habló más del infierno que del cielo en las advertencias que hacía, dejando claro que el castigo eterno y el lugar destinado para ese castigo son una realidad. Y el rico lo entendió. Por eso le dice: entonces te ruego, Padre, que le avises, que le envíes a la casa de mi padre. Otra vez quería que le enviaran a Lázaro. Pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos que no vengan a este lugar de tormento. ¿Cuántos de nosotros tenemos gente a nuestro alrededor y todavía no estamos sin oportunidad de hacerlo? El rico, dándose cuenta de su destino, digo rico por identificarlo, pero ya ahorita no tenía nada. Se preocupa por su familia. No quería que ningún miembro de su casa terminara en el lugar donde él estaba. Mis hermanos, por la gracia de Dios, nosotros no llegaremos a esa condición de preocuparnos por nuestra familia y semejantes. Tenemos la oportunidad ahora de poder hacerlo en vida. Pero para él era tal su tormento que le angustiaba que sus seres queridos terminaran junto a él. Así que pidió que fuera el mismo Lázaro que les llevara un mensaje advirtiéndoles del juicio de Dios. Ante la petición del rico, Abraham le señala una realidad inmutable. Una vez que alguien ha muerto, no hay vuelta atrás. La brecha entre el lugar de reposo y el lugar de tormento es imposible de cruzar. Y esta advertencia nos enfatiza algo, mis hermanos: lo importante de tomar decisiones sabias mientras estemos en vida. Y esta mejor decisión es cobijarse bajo la gracia redentora de Cristo antes que llegue el momento irreversible de la muerte. Y esto lo digo para quienes no han entendido, aún considerándose creyentes todavía, están dudando del sacrificio de Cristo como el único camino. Y muchos siguen rechazando a Cristo. Y lo digo con tristeza, mis hermanos. Es lamentable cómo aún dentro de la iglesia hay quienes, por continuar en una vida que depende todavía de lo que el mundo ofrece, que todavía buscan placer carnal, llegan a considerar que todo es una farsa o una historia de ficción. Yo a ellos les digo que tengan cuidado, no sea que esa ficción que ellos creen se convierta en una realidad cuando, como el rico, despierten en un lugar de tormento donde no habrá regreso. Una
anécdota que me platicaron en alguna ocasión, no sé si fue real o mentira, o simplemente fue una historia. Relata a un hombre anciano que iba en un tren leyendo la Biblia y entra un joven, pues un joven vanidoso, fuerte con su portafolio, y le dice: ¿usted cree esas cosas? Con insolencia. ¿Cree todas esas farsas de que si usted recibe, porque yo conozco, yo he leído, pero que si usted recibe y va a estar en el cielo? Y le dice: mira, sí lo creo, pero aunque no fuera cierto, la palabra de Dios me ha permitido vivir con honestidad, con integridad, haciendo las cosas que antes no hacía. Y bueno, si mi destino es que no existe, pues viví una vida plena, una vida honesta. Pero, ¿qué tal si sí es cierto? Entonces el que se tiene que cuidar eres tú. Y así es, mis hermanos. Abraham le dijo: a Moisés tienen y a los profetas, que los escuchen a ellos. Entonces él le dijo: no, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mire, esta respuesta es contundente porque Abraham le está diciendo: mira, en este momento, esta charla, en esta historia, es entre judíos que conocen la ley. Por eso les dice: a Moisés tienen las enseñanzas de Moisés, que estudian en las sinagogas, así como tú las estudiaste, casi, así como tú las estudiaste, así como tú te las aprendiste, y conocen a los profetas, a esos hombres inspirados de Dios, que hablaron del Mesías prometido, ¿verdad? En otras palabras, tu familia, como todos tus conocidos, tienen a su disposición las Escrituras, suficientes para conocer el propósito de Dios, suficientes para conocer la verdad, una verdad que en ese momento estaba frente a ellos, porque Jesús es el que está relatando. Y lo único que tenían ellos, ¿qué era? Creer. Mire, en Juan 5:39, el Señor les dice a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Qué paradójico. Las Escrituras señalan a Cristo, y lo primero que hace el hombre al leer las Escrituras es voltear la mirada de Cristo. Por eso el hombre inventó las religiones. El Señor estableció un camino, no inventó una religión. No dispuso rituales para acercarse al Padre, solamente dispuso su vida para que camináramos en esa gracia. Este hombre, en medio del tormento y angustia, entendió lo que en vida no fue capaz de reconocer. Ahora él sabe que lo único que puede hacer posible que alguien sea salvo del infierno y acceder al reposo y la paz es el arrepentimiento. Sin embargo, con las palabras de Abraham, Jesús concluye la parábola con una advertencia profética que pone cara a cara a los oyentes con la redención en Cristo y el rechazo que muchos harán de Él. Dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. ¿De quién está hablando Jesús? De Él mismo. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos aún no son sensibles ni a la palabra de Dios, ni a Jesús resucitado? Por la dureza de su corazón, no se convencen de su necesidad de cambiar su manera de pensar y de vivir, para evitar que su destino sea de condenación en el infierno y puedan alcanzar la vida eterna en los cielos.
¿Qué nos indica esto, mis hermanos? Que la incredulidad no es un problema intelectual, es una condición espiritual. Es por lo que un corazón endurecido, por más evidencias que vea, jamás cambiará su incredulidad. Y aunque vea a un muerto regresar a la vida, mire, se va a sorprender, pero eso no cambiará la dureza de su corazón, porque todavía depende de lo superficial, de lo emocional. Los milagros le asombran y los busca. Esos son los engaños de las religiones, son los engaños de las falsas doctrinas. Poner los ojos en los milagros. Y los quieren, pero no los convence de que son pecadores. Pero la palabra puede revelar el sacrificio de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como Salvador. Solo el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y de la necesidad del perdón de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es palabra de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para concluir, reflexionemos un poco, mis hermanos. ¿Estaremos viviendo de manera egoísta todavía, buscando lo terrenal, poniéndolo a mirar en las cosas materiales? ¿O realmente estamos buscando honrar a Dios con todo lo que Él nos permite, con todo lo que Él nos da? Nuestra vida y nuestras decisiones diarias lo están glorificando. ¿Ponemos nuestra confianza en las promesas eternas de Dios? ¿O todavía estamos dependiendo de las personas, de las riquezas, de las circunstancias, de los placeres? ¿Estaremos viviendo cada día con la conciencia de que algún día estaremos dando cuentas de todo ante el trono de Dios? No estoy poniendo en duda la salvación de ninguno. Lo que estoy haciendo es reflexionar cómo estamos viviendo también nuestra fe. Porque también de ahí se va a desprender un carácter evangelista, un testimonio vivo para que muchos conozcan al único que les va a abrir las puertas del cielo y va a cerrar las puertas del infierno. Termino con esta escritura. Eclesiastés 3:17 dice el rey Salomón, el predicador: y yo dije en mi corazón, tanto al justo como al impío los juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Yo dije en mi corazón con respecto a los hijos del hombre, que Dios los ha probado para que vean que ellos de por sí son animales. ¡Qué palabra! Porque lo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo mismo. Como es la muerte de estos, así es la muerte de aquellos. Todos tienen un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Le voy a invitar a que me acompañe a hacer una oración final. Y reflexionemos un poco con respecto a este tema, que es muy rico, es muy abundante, nos abre un panorama diferente, nos quita muchos tabús, muchas dudas. Estamos viviendo de tal manera que nuestras convicciones, nuestra fe, están glorificando a Dios, están extendiendo el reino. Estamos conscientes de tantas personas que están a nuestro alrededor, que necesitan esta oportunidad, porque Jesús murió por todos y para todos. Y Él sigue retrasando su regreso, porque espera que muchos procedan al arrepentimiento. El Señor es bueno y misericordioso.
y espera que su iglesia sea buena y misericordiosa. Así que reflexionemos en esto, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas que a través de parábolas, a través de cada una de las expresiones que tú usaste, Señor Jesús, para enseñarnos, para dejar clara tu voluntad, para quitar dudas, para quitar confusiones. Muchas gracias, Señor, porque con tu palabra cada día nos damos cuenta de cuánto nos hace falta crecer, cuánto nos hace falta hacer mientras nos tengas en este mundo. Así que, Señor, que no esperemos a que no haya oportunidad de poder expresar tu evangelio, que no llegue el tiempo en que nos podamos arrepentir de no haber llevado tu palabra a quienes están perdiendo. Así que muchísimas gracias, Señor, muchísimas gracias. Y danos, Señor, danos cada día más de tu consejo. Confróntanos con nuestra realidad, confróntanos con la misión que nos has dado. Recuérdanos cada día, Señor, de aquello que tú estás esperando de tu iglesia. Gracias, Padre. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirás. Y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, el día en que tú volverás, no dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso, glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Digamos juntos. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán. Y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Te esperamos, Señor. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás, no
estará. Glorioso, glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Ahora vamos con las voces. Glorioso Rey, se anheló el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso, glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado, bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.